Dejo de compartir. Ya que no podemos compartir la presentación, recordar que tenemos que hacer live. Ok, bueno, pero primero presentamos el evento y... Bueno, buenas tardes, ¿ahí se escucha? No, se escucha. Ahí. Sí, pero ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias a todos por estar acá. Así, vamos a hablar así. A este diálogo sobre mito y cine, relecturas en la narrativa audiovisual. Este es un evento que realizamos desde el programa de estudios audiovisuales del Instituto de Investigaciones de las Facultades Sociales de la UJA. Con Teresa Téramo, que dirigimos este programa de estudios audiovisuales. Y también es una actividad que se enmarca en el trabajo de la maestría en comunicación audiovisual, nuestro trabajo conjunto en la cátedra de adaptación de literatura al cine. Con Teresa trabajamos en esta línea, en este doble campo de la literatura y el cine. Y en ese marco es que invitamos a dos colegas de lujo que nos honran con su presencia, una un poco más local que la otra, es Patricia Calabrese, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y Elena Sí, profesora de la Casa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UJA. Voy a presentarlas y después las vamos a escuchar cada una. La idea sería, después de escuchar sus presentaciones, abrir un espacio de diálogo, de preguntas, de conversación sobre lo que cada uno de ustedes quiera preguntar. Patricia Calabrese trabaja en dos campos disciplinares. Por una parte, es adjunta a cargo interina en la materia de literatura en las artes audiovisuales y performáticas de la carrera de artes de la Universidad de Filosofía y Letras, cátedra fundada por el doctor Bauzá, con quien tuve el honor de trabajar. Por otra parte, como magíster en análisis del discurso, es docente de las materias de semiología, cátedra de Stefano, examen, en el ciclo básico común, y también es ayudante del taller de producción de escritura crítica y pilotorial de la Universidad Nacional de las Artes. Como docente universitaria e investigadora, se vale de conceptos y marcos teóricos que provienen tanto de la teoría del imaginario como del análisis del discurso. Muchos de sus trabajos de análisis ponen énfasis en el cruce de la literatura con las artes audiovisuales y performáticas, prestando atención a la complejidad, la variedad y los diversos tipos de relaciones, es decir, procedencia, diálogo, formas de trasvase, entre otros. Indaga en muchos casos la elaboración de mitos y sus resemantizaciones para trazar e interpretar los lazos que surgen entre aquellos relatos y las diversas expresiones de nuestro campo contemporáneo. Por otro lado, Adriana Sir es licenciada en Letras en la Universidad Católica Argentina, doctora en Filosofía o Filología. En realidad es doctor Phil, ¿viste? Dr. O sea, en alemán sí, pero yo hice germanística, o sea, literatura. Ok, bueno. Por la... y acá la llamamos a pronunciar sí, la Ludwig Maximilians Universität de Múnich, Alemania. Creo que lo pudieron decir. Es docente e investigadora en las áreas de literatura alemana, literatura comparada, especialmente en literatura y cine, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de El Salvador. Es profesora titular de la Cátedra Estética de la Maestría en Comunicación Audiovisual de la UCA, es miembro del Centro de Literatura Comparada María Teresa Mayorana, también de la UCA, y ha sido expositora en numerosos simposios, jornadas y congresos, y autora de distintos trabajos sobre su especialidad. Y para antes de darle paso a Patricia, queremos también mencionar, ¿no?, el fallecimiento ayer de Edgardo Kosarinsky, ¿no? Estamos trabajando en este campo de literatura y cine. Justo me parecía bueno hacer una mención a su figura, porque es uno de los referentes claves en Argentina, ¿no?, en ese doble campo de la literatura y el cine. Así que nos parecía antes de empezar también evocarlo, recordarlo, porque saben que también está como nosotros trabajando en ese doble campo. Sí, bueno, entonces tengo que tener el micrófono así para que todos oigan bien. Voy a
¿Quieres? Puedes mejor acá, ¿no? Porque acá te van a ver. Ah, sí, como quieran. Sí. Como les guste. Sí, Sí. sí, sí. ¿Y la presentación? Ah, la más era Alfredo. Son unos videos que con ella me voy a... Cuando vos decís lo hablamos. Sí. Bueno, en principio les voy a hablar de un film de Yorgos Lanthimos del año 2017, El sacrificio de un ciervo sagrado. Se trata de la resemantización del tema de la venganza. Si los griegos fueron los artífices de la poesía trágica, Yorgos Lanthimos, que es griego, muestra que la tragedia propia del mundo antiguo aún anida en el mundo contemporáneo. Lanthimos aborda en la película El sacrificio de un ciervo sagrado el mito de Ifigenia y focaliza el problema de la violencia en la sociedad actual, en la cual la racionalidad alcanzada se resquebraja. El mito permite volver a pensar la antinomia entre los términos de orden o razón y desorden o lo que está más allá del mundo racional. Antinomia no resuelta está latente en todo lo que nos toca como seres vivos. En primer lugar, quisiera recordar que según Mircea Eliade, el mito tiene la función de desarrollar modelos ejemplares que, lejos de ser una fábula, encierra un corpus de nociones fundantes de la civilización y de la organización social entre los hombres. Por ser narraciones memorables y tradicionales, los relatos mitológicos fueron sufriendo variantes, no solo desde los tiempos remotos, sino también cuando se incorporaron a la tradición escrita y literaria. En segundo lugar, estos relatos se constituyen como significantes disponibles para abordar temas y problemas que interesan a la sociedad. Por este motivo, a lo largo del trabajo de apropiación y reinterpretación de los mitos, desde el mundo antiguo hasta la actualidad, siempre es posible reconocer permanencias o constancias, y también variantes y transformaciones. Es importante señalar que las invariantes definen una estructura mítica frente a las variaciones que pueden introducirse. Una idea relevante que identifica a Lévi-Strauss es la noción de mitema, concepto que viene de la lingüística y que designa un segmento mínimo de una narración mítica. Entonces, un mitema es una unidad significativa del relato mítico, como el morfema en la morfología y el fonema en la fonética. El mitema que voy a considerar para el análisis de la película es el mitema de la venganza, némesis, entendida como justicia distributiva, indignación que causa la injusticia, venganza divina. Para comenzar, quiero recordar que los mitos constituyen como una red narrativa. Así se entrelazan la Orestiada, trilogía compuesta por Esquilo, y la tragedia Ifigenia Náulide de Eurípides. En Agamenón, la primera pieza de la trilogía Esquilia, la acción representada es la venganza. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, se venga de su marido porque éste, siendo jefe de los ejércitos griegos que van contra Troya, para poder zarpar, acepta matar a su hija Ifigenia y darla como ofrenda a la ofendida Artemis. La reflexión de Esquilo se centra en la desventura y la culpa del hombre, en la cuestión del gobierno de Zeus y el destino, y la participación del hombre en su propio destino, que no compete solo al ser humano, sino que atañe a toda una familia. La solución ante la fatalidad que busca Esquilo está en la dique, la justicia. Si el hombre sufre, es porque es culpable. En Ifigenia, Náulide de Eurípides, Agamenón lleva a cabo un sacrificio execrable. Inmola, para compensar una falta cometida, a la diosa Artemisa, su hija. A partir de ese acontecimiento, anidará en Clitemnestra el deseo de venganza, que concluye con el asesinato del héroe cuando regresa de Troya. Se puede observar que la idealización del acto de inmolación de las vírgenes oculta la violencia física, sexual y simbólica ejercida contra las mujeres. La tragedia trata el problema de la perversión y confusión del ritual del sacrificio de la doncella virgen, la Pártenos, lo cual implica una animalización de las jóvenes sacrificiales y significa, para la construcción del mito de la familia de Agamenón, un homicidio que reclama venganza. El film de Lanthimos evoca la vigencia de los mitos construidos en torno a los problemas de la violencia
el sacrificio y la venganza en el mundo de la tragedia griega. El director resemantiza el tema de la venganza por un acto de negligencia que exige reparación y pone en evidencia algunos de los rasgos disolutivos que se destacan en la sociedad actual, caracterizada por un ser humano en crisis, un alto nivel de soledad a causa de la disolución de las relaciones entre los lazos de filía, relaciones familiares, y la anestesia de los sentimientos, todos componentes que dan cuenta de un estado de desconfianza ante las aparentes certezas alcanzadas en un mundo dominado por la razón. El tema de la inmolación de las vírgenes y su relación con la violencia como perversión del ritual del sacrificio. El sacrificio es una idea central en las cosmogonías del mundo antiguo. Está vinculado con la concepción de un intercambio de energía, de modo tal que cuanto más precioso es el ser ofrendado, más poderosa es la energía que se recibe como contrapartida. En tal caso, la ofrenda a las potencias divinas tiene la finalidad de aplacarlas o convertirlas en benévolas hacia los seres humanos. Las víctimas se eligen de acuerdo con el sexo de las divinidades y hay formas diferentes de realizar el sacrificio según las divinidades sean celestes o ctónicas, o sea, de la tierra, es decir, infernales. También se debe recordar que existe una diferencia entre la víctima elegida a causa de las deformaciones físicas o psíquicas, el fármacos, que personifica el miasma, la mancha de la ciudad, y que puede servir tanto para causar daño como para curar. Por consiguiente, en este último caso, el acto violento, que lo convierte en víctima sacrificial, libra a la comunidad del mal. Pero también hay otro tipo de sacrificio ritual, y es aquel en el que la víctima debe estar libre de cualquier imperfección o mácula para que el sacrificio resulte propicio. En el caso del ántimos, ¿no?, es el punto donde vamos, primero está el título del film, ¿no? El sacrificio de un ciervo sagrado. ¿Cómo comprender el sentido del título de la película? Luego, cuando la acción está en pleno despliegue, ¿cuánto del relato mitológico sobrevive en la película? ¿Y cómo comprender el significado de esta resemantización? Para poder responder a estas preguntas, proponemos analizar el doble movimiento retórico al que apela Lántimos. Hay dos retóricas, la del discurso verbal y la musical, que están ensambladas. Por una parte, recupera la interacción dialógica entre mito y tragedia y algunas características esenciales del género trágico, como la decisión humana y la noción de fatalidad. Por otra, recurre a una retórica musical constituida por fragmentos de piezas clásicas y contemporáneas que estructuran esas piezas, ¿no?, la historia de un modo único y propio. Antes de analizar la película, quiero hacer una breve sinopsis y la voy a spoilear, disculpen, pero evidentemente espero que después la vean ustedes, ¿no? Digamos, la historia es la siguiente. El respetado cirujano cardiotorácico Stephen Murphy, Colin Farrell, su esposa Anna, Nicole Kidman, oftalmóloga, y sus dos hijos, Kim, Rafi Cassidy y Bob Sunny Sutcliffe, viven en una casa elegante en un barrio acomodado. La vida tranquila e idílica de la familia empieza a sufrir las desconcertantes transformaciones a causa de la presencia de Martin, Barry Keoghan, el hijo adolescente de un paciente que ha muerto en la mesa de operaciones del Dr. Murphy, que antes de la intervención bebió alcohol. La relación entre Steven y Martin va mutando. El espectador asiste a la revelación de las intenciones de Martin hacia la mitad del film. El joven huérfano, ¿no?, al que parece querer ayudar el doctor de modo amigable, deviene en un otro ser. Toda la estructura familiar se derrumba, así como las certezas científicas que sostienen a los dos médicos, marido y mujer. El castigo por la falta cometida por Steven no se ejecuta sobre él.
que es el responsable, ¿no? Sino sobre un miembro de la familia. La resolución es el ajuste de cuentas, tal como rezan las sociedades arcaicas, en las que el orden se regula según la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Los compases del coro del Stabat Mater, Jesus Christus, Schwert und Kreuzet de Schubert, envuelven al espectador que ve la pantalla en negro y luego, vamos a ver una parte, en primerísimo primer plano, vemos la primera toma que consiste en una operación a corazón abierto. Allí casi sentimos los acompasados latidos del músculo, del corazón, ¿no? Las manos del afamado cirujano se mueven con precisión y pericia, desde el momento en el que se abocan a cerrar la herida hasta que la cámara registra toda la secuencia que finaliza cuando bate y guantes, manchados por la sangre, quedan en el cesto de la sala quirúrgica de un hospital absolutamente aséptico y equipado con una tecnología de punta. Sucede que Steven es el responsable de la muerte de Jonathan Lang, alguien que quedó en el olvido para él, que ya es un afamado doctor, ¿no? Pero que vuelve en la figura de su hijo Martin, que así como en la tragedia griega, parece abatirse como un daimon, ¿no? Una especie de espíritu denso, ¿no? Que viene a reclamar. Sobre la casa de Steven, ese daimon se abate, ¿no? Y vuelve, ¿no? a reclamar venganza. El pasado alcohólico del médico parecía haber quedado eclipsado por una vida ordenada y controlada, vuelve a brotar, regado por Martin, que activa una maquinaria, que es la maquinaria de su conciencia moral, a punto de quebrar esa certeza, ¿no? Que es como una coraza impoluta de la ciencia que lo envuelve, lo protege, en la cual vive junto con su familia, que al principio no parece existir en una especie de vida idílica, pero que está atravesada por una anestesia mortal, ¿no? En lo que se refiere a los lazos afectivos, y por una violencia que, si bien en un momento viene del exterior, sacude fibras íntimas de las personas, de la familia íntima, ¿no? Son 4 de ellos, que estaban como dormidas, parecería, en el interior del grupo familiar. Entonces, los encuentros de Steven con Martin son al principio esporádicos, luego son un poco más acuciantes, y empieza a haber una especie de acoso que envuelve al doctor, y esas digamos, relaciones van anudando los hilos de una acción al ritmo de piezas musicales de corte contemporáneo. ¿Sí? Es interesante que Lanthimos no recurre a una, digamos, no busca música fuera de lo que ya existe, él hace su propia elección, ¿no? Y esto habla de una gran cultura musical y una sensibilidad grandes. Entonces decía que estos hilos empiezan a tensar, ¿no? la trama, que alcanza un momento de cúspide, ¿no? Que es cuando, después de que el joven Martin intenta hacer que el médico y su madre, que es viuda, enlacen algún tipo de relación afectiva, no están en los planes del doctor, ¿no? La seducción falla. Entonces aparecen en el hijo de Martin, Bob, que es el hijo menor, síntomas de una extraña parálisis en los miembros inferiores, que el diagnóstico por imágenes y los análisis clínicos no logran aclarar. Entonces, por fin se revela que Martin es Némesis, de algún modo, ¿no? Así lo interpreto. Alfredo me va a ayudar para que yo no me desplace. El primero, Alfredo, es el 1, después viene el 2, y después Némesis. ¿De acuerdo? Bien. Primero el 1, entonces. Primero el 1. Tiene sentido. Sí.
Creo que comparto. Sonido. Sí, qué suerte está cerca de eso. Pongo. El tema que vamos a escuchar ahora es de Sofía Gubaidulina, una rusa que ha hecho muchas piezas clásicas, digamos, tienen un profundo acento religioso, se llama De Profundis, y la música nos permite pensar qué va a pasar, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, este es un error, ¿no? Uno de esos errores que suceden en la tragedia, un error trágico. Y a continuación, después de que Bob, el hijo, tiene problemas de parálisis en los miembros inferiores, Martin cita al médico en la cafetería del hospital. Y ese es el momento revelador, ¿no?, en que aparece la idea de némesis. Némesis. Bien, bueno, entonces, si en primer término es Bob, el ejemplo de cómo se va ejecutando la venganza de Martin, que quiere, como escuchamos, que se equilibre la balanza de la justicia, luego se enferma Kim, la hija. El caso es más complejo, porque ella siente una profunda atracción por Martin. Hay entonces una fatal sentencia que se va cumpliendo, de modo que la vida pública, organizada, la familia, se quiebra. No dejan de hacer en su aparición los mandatos paternos y maternos a los hijos, y en ellos, los chicos, el deseo de complacer a los padres. Finalmente, comienza para Bob la etapa 3, es el sangrado por los ojos, queda poco tiempo. La decisión es cosa de instantes. En la sala de estar, sentados en 3 sofás, atados con capucha para no poder ver y amordazados para no poder gritar, los 3 integrantes de la familia se someten al arbitrio del azar, de un Steven desbordado, que gira sobre sí mismo y dispara su rifle hasta que la bala da en el blanco. Es el cuerpo de Bob. Les aseguro que primero eso parece no estar claro, ¿no? ¿Quién va a ser? En la escena del final de la película, los 3 superstíteres de la tragedia, reunidos en torno a la mesa del bar donde Steven y Martin se reunían, esperan la llegada del verdugo, que fue liberado por Ana antes del ajuste de cuentas, porque había sido raptado por Steven y habían vivido escenas de mucha violencia en el garage de la casa, de parte de ambos, sobre todo de Steven. Él fiscaliza, ¿no?, Martin, la misión cumplida, por eso va al bar, donde los ha citado. Lo que más inquieta, sin duda, a todo espectador ha de ser el intercambio de miradas entre Martin, que aguarda su pedido en la barra del café, y Kim, que echa abundante y salsa roja, ketchup, sobre las papas fritas que come con fruición ante el demudado rostro del padre y la mirada perdida de la madre. Se suma a la impávida y congelada continuación de la vida que prosigue su ritmo, el rictus de la sonrisa de Kim que goza para Martin, gesto que confirma la expectativa de una futura relación entre ambos, pero oculta para los padres huérfanos ahora de su hijo menor. Y la cámara se fija sobre el rostro del joven, representación de Némesis, es decir, la justa venganza.
Todo acontece mientras se escuchan las voces del coro de La Pasión según San Juan, de Juan Sebastián Bach. Inundan intencionalmente toda la escena, esos acordes, con el lenguaje sobrecogedor. Ahora, central, ¿no?, para ir cerrando, Steven, como Agamenón, comete una falta. Es el error trágico. Ana no es Clitemnestra, que asesina al héroe porque él mató a Ifigenia. Al contrario, en un momento piensa que la sustitución de un hijo por otro es posible si con ello puede salvar algo o salvarse, porque aún ella puede engendrar otro hijo. Sería que puede sustituir a un hijo. ¿Por qué Bob y no Kim? Es decir, Kim sería la mujer, Kim es Ifigenia, pero el castigo se ejerce sobre Bob. Bueno, de acuerdo con la ideología del mundo griego, antiguo, las vírgenes doncellas sacrificiales debían ser puras. Puras en el sentido del negativo, claro. Kim ha menstruado, y eso es relevante, y eso se sabe en la película, un detalle quizás poco, digamos, relevante para nuestra sociedad actual, pero es algo que se dice, ¿no? Y además, la mirada, digamos, que hecha sobre Martin y durante toda la película, ella siente una profunda atracción por el joven, ¿no? Por lo tanto, desde la perspectiva, por ejemplo, de René Girard, que se ocupa mucho del tema del sacrificio en el mundo antiguo, ella, digamos, es impura, ser sacrificada, ¿no? La violencia del sacrificio se constituye en un homicidio del más inocente, ¿no? Y el responsable del crimen por negligencia, que es Steven, el doctor, ejecuta el castigo sobre su hijo varón, ejerce su potestad, ¿no? Mientras la venganza oscura, digamos, Némesis, que corroe a la familia, se levanta como una especie de fatalidad. Las bellas manos de Steven esconden el error y su voz suena pesada y peligrosamente soberbia, cuando en un momento le dice a Martin, que sea que sea responsable de la muerte de su padre, y que el joven está deseoso de que él entable una relación con su madre, cosa muy difícil porque el doctor está muy cómodo en su casa, ¿no? Y no lo pensó siquiera. ¿Qué le dice el doctor? Que él, digamos, tiene esposa, que es muy feliz y que ama a sus hijos. Hay acá, para la tragedia griega también, un acto de hibris, soberbia, ¿no? Esta idea de alcanzar la felicidad, que siempre es un poco peligrosa pronunciarla, ¿no? Que enceguece la conciencia de Steven y, digamos, esa conciencia está nublada, ¿no? Por una especie de comodidad o anestesia de las emociones y no reconocimiento de sus errores. Steven, en verdad, quiso acariciar la profunda herida de Martin, pero la herida es una grieta certera por la que se desmorona toda la vida de la familia. Martin, como la diosa Némesis, personifica la venganza divina, castiga el crimen y la desmesura. Recuerda el fiel de la balanza que tan delicadamente mantiene el equilibrio universal. El film nos sacude, ¿no?, la conciencia en estas épocas en que a veces la razón parece estar omnipresente y omnipotente, porque suele mostrarlo Lanthimos, ¿no?, en su cine, que hay fuerzas que corroen la sociedad y que esta sociedad padece males que todavía no nos damos cuenta, no los registramos, ¿no?, y que son males que están. Bueno, sí. Alicia, ¿seguimos con vos también? Bueno, bueno, gracias.
ahí estamos, o mejor pongo Sí. vista como de... No, está bien ahí, sí. Gracias. Pero, ¿se oye bien? Buenas tardes. Sí. Bueno, gracias, Alfredo. Dale, Bueno, lo que les traigo hoy perdón, es... quiero ver si puedo poner en... A ver, sí, compartir. No sé por qué no me deja. Ahí está. No. Si lo pongo así, no lo puedo compartir. Así que... no te preocupes. A ver, mientras esté visible... Ahí está. Gracias, Alfredo. Bueno, hoy les traigo un mito literario, ¿no? Patricia nos hablaba del mito de la tradición, ¿eh? Y este es un mito literario. El Fausto de Sokurov, parodia desilusionada de un mito literario. Me gusta compartir con ustedes un epígrafe de quien fuera un importante historiador de las religiones belga, Marcel Detian. Él dice: el reino del mito siempre constituye un lugar nómade. Justamente la película que analizó recién Patricia muestra eso, ¿no es cierto? Ese mito que se va transformando, que va mutando y que sigue siendo arquetipo convocante en las diferentes épocas. Pasamos, si querés, a lo siguiente. Yo quiero aclarar dos conceptos que tomo en el título. Primero, el concepto de mito literario. A diferencia del mito de la tradición, como podría ser Ifigenia, el mito literario es acuñado en un texto literario por un autor individual. Podríamos pensar en Don Quijote, podríamos pensar en Don Juan y también en Fausto. Después ya vamos a ver las particularidades de Fausto. Pero yo hablo de parodia desilusionada y quizás cuando se oye la palabra parodia se puede pensar en lo más tradicional, lo más convencional, esa impronta satírica, ¿no? Bueno, en realidad yo lo tomo en el sentido que le atribuye Linda Hudson, ¿no? Ella habla de una repetición con una distancia crítica que permite un señalamiento irónico de la diferencia en el corazón de la similitud. Y postula que la parodia efectúa una superposición de textos, un engarce de lo viejo con lo nuevo. Es decir, que acá vamos a tener el Fausto, mito literario, y el Fausto de Sokurov, uno al lado del otro, en relaciones de hipertextualidad, podríamos decir, es decir, uno va a ser folio del otro. Van a tener puntos en común, pero van a tener también diferencias. Perfecto. La materia fáustica es importante conocerla mínimamente para poder hablar después de la teoría. Fausto, a pesar de que podríamos pensarlo salido de obras literarias, ¿cierto? Marlowe, Goethe, incluso en Argentina tenemos nuestros propios Faustos, ¿cierto? Faustos criollos. También acá hay mucho de música, podemos pensarlo salido de páginas de música, ¿no? De óperas, etcétera, de cantatas. Sin embargo, es una figura histórico-legendaria. El señor Johannes Faustus, Fausten, como indican 9 documentos históricos, otros le atribuyen, 6 le atribuyen el nombre Johann o Johannes, 3 le atribuyen el nombre Georg,
vivió en el siglo XVI en Alemania. Era contemporáneo de Lutero, de Paracelso, de Agripa. Pero claro, se convirtió en una leyenda. Vamos a pensar quizás a lo siguiente. ¿A partir de qué? Del llamado libro popular y del teatro de marionetas. El libro popular, que tradujo entre nosotros Oscar Caeiro, un germanista y comparatista de la Universidad Nacional de Córdoba, es anónimo y probablemente fue escrito por un pastor protestante con el fin de alertar contra los pactos con el diablo. Y tiene una doble moraleja, un estilo naturalista, ¿no? Y, por supuesto, la conclusión es que quien pacta con el diablo va a terminar muy mal y con una muerte terrible y una condenación eterna. Esta historia popular pasa al teatro de marionetas, que empieza a difundirse y a convertirse en leyenda, ¿sí?, por buena parte de Europa. Inglaterra, por ejemplo, y el mismo Goethe conoce la materia fáustica a partir del teatro de marionetas, como él señala en su autobiografía Poesía y Verdad. Sin embargo, los comparatistas, especialistas en mito, que justamente han analizado las distintas reescrituras de Fausto, dicen que el Fausto de Goethe es el que constituye la consolidación definitiva del mito literario. A pesar de que sabemos la materia fáustica, decimos, es preexistente, y incluso, por ejemplo, el Fausto de Marlowe es preexistente, pero básicamente es la obra de Goethe la que consolida el mito. Vamos a ver qué pasa con los mitemas, como explicaba Patricia, ahora me ayuda a poder utilizar la palabra, los grandes núcleos míticos de la materia fáustica, es decir, los mitemas que constituyen la materia fáustica. Vamos a reducirlos a tres: el pacto con el diablo, la entrega del alma al diablo a cambio de conocimiento, lo cual implica ambición por parte del personaje Fausto en este caso, y la consiguiente condenación eterna. Los Faustos musicales siguen bastante de cerca esta materia fáustica originaria, que está basada en el libro popular. Incluso Faustos más contemporáneos, siglo XX-XXI, pensemos en Schnittke, ¿no? La cantata de Schnittke, sigue muy de cerca el libro popular. Bueno, pasamos a la reelaboración de Goethe. Dice Pierre Brunel, un importante comparatista francés, que nos visitó justamente hace unos años atrás en el Centro de Literatura Comparada María Teresa Mayorana, que los mitos van oscilando con el tiempo, por esto del lugar nómade del que hablábamos, entre un núcleo de persistencia y otro núcleo de innovación. Bueno, Patricia analizó muy detenidamente esos dos núcleos, esos dos momentos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la comprensión, cuál es la reescritura que hace Goethe de este personaje de la tradición? Presenta a un Fausto como un héroe prometeo y eterno insatisfecho. Es decir, hay un titanismo en Fausto, en este Fausto de Goethe. Mefistófeles, por el contrario, es un pobre diablo. Así le lo dice el propio Fausto
en un momento de la tragedia, le dice: ¿qué puedes darme tú a mí, pobre diablo? En esta interrogación retórica podemos encontrar nosotros, por un lado, una caracterización directa de Mefistófeles en la comprensión de Fausto. Es un pobre diablo, es un diablo menor que no va a poder satisfacerlo jamás. Pero por otro lado, hay también una comprensión, una mirada de Fausto sobre sí mismo y una caracterización de él. Porque si Fausto le está diciendo que es un pobre diablo y no va a poder darle nada a él, es porque él se siente muy por encima de Mefistófeles, lo que efectivamente es así. Perdón. Otra cuestión interesante es entender la sustitución del ansia de conocimiento por algo que podría ser casi su contrario, el hastío de erudición. En general, la materia fáustica siempre nos presenta un Fausto con ansias de conocimiento. Y por eso va a pactar con el diablo. Bueno, Goethe innova en este sentido y abre con un monólogo, famoso monólogo de Fausto, en la escena Noche, y también con una interrogación retórica. Es muy exclamativo, muy interrogativo el lenguaje de Fausto, ¿no? Y él comienza diciendo: ¿para qué tanta filosofía, jurisprudencia, teología? ¿Para qué? Fíjense, esto no es ansia de conocimiento, esto es hastío de erudición. Esta es la manifestación, por un lado, del Tedium Vitae, porque dedicó su vida ¿a qué? Al saber, al conocimiento. Y eso ya no le basta para satisfacer. A tal punto no le basta que va a intentar suicidarse. Luego no lo hace porque lo retienen algo que escucha, las campanas de paz. Pero bueno, no nos vamos a internar en eso. Vamos a otra innovación. La sustitución del motivo folclórico del pacto por una apuesta. Esto tiene su base, si queremos, en el libro de Job, de la Biblia. Tampoco podemos profundizar en esto. Pero sí es interesante descubrir que la escena del, entre comillas, pacto está construida en el texto de Goethe con todas proposiciones condicionales que podríamos sintetizar de la siguiente manera. Si vos, Mefistófeles, en algún momento podés llegar a satisfacerme y yo le digo al instante: detente, instante, que eres tan bello, que ese sea el último día de mi vida. Imaginemos, casi no se menciona que le entrega el alma. Podríamos presuponer que todo pacto con el diablo implica la entrega del alma. Pero lo cierto es que acá está mediando una apuesta. Te apuesto esto. El que está imponiendo las condiciones es Fausto, no es el diablo, es un diablo menor. Entonces resulta sumamente original este cambio del mitema, ¿no es cierto? Tenemos frente al tradicional pacto, aquí una apuesta. Introduce también Goethe el personaje femenino de Margarita, que funciona como el ideal de pura humanidad de Goethe, podríamos decir también como el eterno femenino, una muchacha simple, ingenua, devota, que tiene todo lo que a Fausto le fue. Tiene los pies sobre la tierra
y tiene conocimiento de sus emociones, de sus sentimientos. Fausto está alejado de todo eso. Vivió toda su vida para el estudio, para la erudición. Y por último, esta no es mayor originalidad de Goethe dentro de la literatura alemana. Digo dentro de la literatura alemana porque en otras literaturas sí lo sería. Pero es la sustitución del mitema de la condenación por su contrario, el de la salvación. Si ustedes, que son muchos de acá de música, ¿no es cierto?, piensan en lo musical, van a darse cuenta de que casi todas las escrituras musicales proponen la condenación. No conocía la segunda parte de Fausto, todavía no estaba traducida, muchos de ellos, unos, varios, no conocían esa segunda parte donde es clara la salvación de Fausto. Y no conocían tampoco, si se quiere, lo que sería la literatura alemana, donde tanto el Fausto de la Ilustración, de un Lessing, como Fausto del Sturm und Drang, del periodo proto-romántico, todos ellos se salvan. En este sentido no hay mayor originalidad de Goethe, pero sí en todos nosotros. Gracias, Alfredo. Bueno, aclarado entonces la materia fáustica y la obra de Goethe como folio, como hipertexto, como fuente, si quieren, de la película de Sokurov, vamos ahora a la película. El film de Alexander Sokurov es la última parte de la tetralogía del poder. Podríamos postular que estamos ante una parábola y podríamos decir que Moloch, que es una película que trata a Hitler, Taurus, que trata a Lenin, el Sol, al emperador japonés Hirohito, y la última parte, Fausto, son parábolas sobre el poder. Encarnan, lo dice el propio Sokurov, a hombres despóticos, egoístas, ávidos de poder. Curiosamente, pequeño paréntesis acá, todos los anteriores films tratan un momento ya de declinación del poder. Hirohito ya, cuando viene el norteamericano a decirle, bueno, terminó todo acá. Bueno, Hitler en 1942-43. Ya en 45 termina la guerra, ya por supuesto estaba bien definido que Alemania perdía la guerra, ¿no es cierto? Y Lenin en su momento de enfermedad terminal. Entonces, no es casual que Sokurov elija estos momentos límites, si se quiere, de situaciones límites, donde queda tan en evidencia lo efímero. Cuán efímero es el poder. Vamos ahora a Fausto. ¿Cuál es la relectura que hace Sokurov? Bueno, sintéticamente podríamos decir que este Fausto es lo que el mismo Sokurov dice, un hombre promedio de nuestro tiempo. La película es del año 2011, bastante contemporánea nuestra. Un hombre promedio del siglo XXI, codicioso, egoísta y ávido de poder. El diablo no es Mefistófeles, ni siquiera es un diablo menor. Es Mauritius Müller. Müller es un apellido muy común en alemán, como podríamos decir Fernández o González entre nosotros. Es un usurero, es un diablo grotesco y deforme, impotente. No es capaz de darle nada a Fausto. Y Fausto tampoco pide demasiado de él. Lo que le pide es una noche junto a Margarita en un encuentro sexual efímero y epidérmico y dinero. Dice, yo necesito dinero. Fíjense en una sociedad materialista, capitalista. Es eso lo que nos está mostrando, ¿no? Este
capitalismo tardío, podríamos decir. ¿Y qué nos muestra además? El vacío existencial. Hambre y sed de dinero y prestigio son isotopías que van recorriendo todo el texto fílmico. Lujuria en lugar de amor. Y el nonsense, el sinsentido. La sustitución de lo metafísico, podríamos decir, por lo físico. Porque Fausto de Goethe tiene sed de absoluto. Tiene hambre de absoluto. Por eso es el eterno insatisfecho. Por eso Mefistófeles jamás lo va a poder satisfacer. En cambio, este Fausto de Sokurov tiene hambre concreta. Él dice, tengo hambre, necesito dinero para comer, estoy muriendo de hambre, tengo sed. Y aparecen planos detalles de comidas, de bebidas, y él comiendo con las manos así, medio animalizado. Me interesa siempre, la crítica genética habla de los incipit y los excipit, los inicios y los finales de un texto, como aquellos que tienen una especial carga semántica, una especial densidad de significado. ¿Y cómo termina el Fausto de Sokurov? Va Mauritius Müller, ese pobre personaje grotesco, por un paisaje muy onírico, ¿no es cierto?, lleno de lugares escarpados, de geysers, y por último, como una especie de erial de hielo. Se filmó en Islandia este final, en Islandia. Nos recuerda, por un lado, a la parte del círculo de los traidores del infierno de Dante. Y por el otro lado, podríamos pensar en algunas pinturas rusas, ¿no es cierto? Que bueno, no viene al caso citar acá, pero hay algo de eso. ¿Qué dice él? Completamente guardado en sí mismo, completamente ensimismado, como alucinado, sigue caminando por ese paisaje y sigue avanzando, y dice más allá, siempre más allá. Y Mefistófeles entre comillas, ¿no es cierto? Mauritius Müller le dice, anda para donde quieras, no vas a encontrar nada. Seguí, no vas a encontrar nada. Y entonces hay un murmullo de Fausto que dice soledad eterna y ninguna salvación. Por supuesto que la película comienza hablando del alma, con una escena muy tremenda que muestra a Fausto diseccionando un cadáver. Es médico y profesor. Parece, por supuesto, tiene como referencia pictórica la lección de anatomía de Rembrandt. Pero ¿para qué está diseccionando el cadáver? Dice, busco el alma y el alma no está. Si no está el alma, si no está el amor, si no están las relaciones interpersonales, si solo queda el dinero y lo material, tampoco hay lugar para la salvación. Margarita, esa muchacha que en el caso de Goethe era tan religiosa, tan piadosa, dice, ¿quién puede decir hoy que cree en Dios? Ni siquiera está la fe. Entonces, ¿cuál sería el sentido de incluir un tema que fuera el de la salvación del alma? No tiene sentido. Esto es lo que yo entiendo por parodia. Parodia en el sentido moderno, ¿no?, que le atribuye Linda Hart. Entonces, es
realmente algo muy desencantado. Voy ya a la conclusión, al final. Gracias, Patricia. Gracias. Bueno, fíjense, aunque solo puede quedar aquí enunciado, resulta interesante subrayar las estrategias a las que apela Sokolov. Gracias. Si hay algunos fotogramas aquí que muestran, bueno, por favor, estas son las escenas finales de ese lugar tan desolado. Él se pone primero una armadura, que se la pone Mauricio Zuela, se pone los dos armaduras, como imitando al Quijote, vamos a decir, o a caballeros medievales, pero podríamos pensar que acá hay una referencia, una reminiscencia del séptimo sello de Ingmar Bergman, donde también, a su vez, Bergman toma como referencia una pintura del expresionista austríaco Oskar Kokoschka, donde es el caballero que está con la armadura pero tirado en el piso, ya no puede ni siquiera estar montado a su caballo. Y bueno, en el caso de Bergman es el Deus Absconditus, es la tensión del silencio de Dios. Acá ni siquiera queda eso. Acá ni siquiera queda eso. ¿Qué estrategias utiliza? Algunas, las más sobresalientes, un tratamiento lumínico artificioso de luz blanca y fría que desrealiza la imagen y le confiere una textura cercana a un lienzo, un cromatismo subrayado con dominancias de ocres y sepias y saturación de verdes fríos, una estilización de ciertos fotogramas hasta llegar al efecto cuadro, y en algunos segmentos, como la escena inicial, la noche de amor y la secuencia final, la utilización de una estética surreal y onírica. Conclusión. ¿Acaso en nuestro siglo XXI ya no se pueda postular a Fausto como mito guía de Occidente, aunque sea ambivalente, ¿no? Como dijeron algunos especialistas en mito? Y sin embargo, observamos cómo en esa fascinante dinámica de la repetición, pero también de la variación, cada artista modula ese núcleo arquetípico de una forma nueva. Lo vimos en el caso que analizaba Patricia, lo vemos en este caso. ¿Por qué es esa la esencia del mito? Para expresarlo una vez más, recogiendo las palabras de Marcel Detian, que sirvieron de epígrafe a esta exposición, el mito, un emplazamiento provisional, una plaza abierta, un lugar nómade. Muchas gracias. Gracias, Patricia, gracias, Adriana. La idea en este momento era si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. La verdad que también nos interesa si tienen alguna pregunta, algún comentario, y damos la palabra. O algo que quieran también contar, ¿no? Eso sí, pero bueno, sobre, a ver, ¿no? También nosotros. Ahí tenemos una pregunta. A ver, ¿o vos fuerte o te vamos a hacer el micrófono? No, está bien. Sí. En verdad era para... Era mucho de... Cuando él entrega la navaja, es la lección de que sabe la muerte con una escopeta, la misma navaja que le regala. ¿Por qué ese cambio? O sea, podría ser interesante usar la misma navaja, por eso. Bueno, creo que si él usara una navaja tendría que recurrir a la cercanía. Claro,
Y entonces él lo que hace, cuando veas la película vas a pensar que es una buena elección. Él gira sobre sí mismo con una escopeta que ya tiene. Este médico tiene en su garage, entre sus cosas, algunas herramientas particulares. Y cuando gira, a cada persona, como sillones, son 3 sillones, pone a la esposa y a los 2 hijos. Y él gira con la capucha y todos tienen capucha y vestimenta de algún modo elegante para la ocasión. Entonces eso le permite jugar con el azar y no con la idea de lanzarse sobre alguien, lo cual daría una única elección. Entonces él yerra varias veces, o sea, se equivoca varias veces, da vueltas y no pasa nada, porque la bala va contra la nada. Entonces vuelve a girar y habla esta cuestión de que él no quiere comprometerse. No obstante, está eligiendo, ¿no? Una forma patriarcal, ejercer ese dominio que en el mundo antiguo los padres tenían sobre sus hijos, en este caso sobre su propia mujer. Que bueno, que para el mundo antiguo podría suceder. Esa traslación de la venganza es interesante desde ese punto de vista. Como anida en él, que es un hombre de ciencia, que debería cuidar la salud, ejerce la violencia y la sangre, ¿no? Entonces, a los efectos de la idea del azar, funciona bien. Porque del otro modo tenía una sola chance, tal vez, o caerse él, lo cual no se produce. Como una especie de ruleta rusa. Y la navaja es totalmente oportuna para este ser Martin, que es muy inquietante desde el comienzo, completamente inquietante porque uno piensa como espectador, ¿qué relación? ¿Qué está sucediendo? Hay otro tipo de relación que uno podría plantearse, una relación que no sabemos si es un hijo extramatrimonial o otro tipo de afectos, y después nos damos cuenta de esta idea de que el doctor de algún modo ha quedado en él algo que es un resabio de atender a este hijo de un paciente. Y entonces la navaja es indudablemente para él como una especie de llamado de atención. Es la muerte, ¿no? Sí, la navaja es tremenda. Es un gusto macabro, ¿no? Bueno, yo la tengo la película, no sé cuán legal sea. Después lo editamos. Después, pasamos el si después lo editan, bueno, si después lo editan, yo les puedo pasar. Sí, gracias. Bueno, ya que Rochi abrió el fuego, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Sí, Viviana. Cosas, una pensando en lo de los temas interesados y eso, pensando también en los músicos acá, ¿no? Pensaba, tratando de recuperar esos temas, aparecen claramente representados con leitmotivs musicalmente. Claro, sí. Eso se pone un lado. Después, no sé, que lo digo, por ahí vos podés ampliarlo más a esto. No sé si... Sí, en realidad, bueno, lo que yo les decía es que la recepción que se hizo fundamentalmente en Francia, ¿no es cierto?, de lo que sería la materia fáustica, vino de la traducción de la primera parte de Fausto, en donde termina con la muerte de Margarita y Fausto sobrevive. Entonces, bueno, la recepción que interpretan los franceses es: este hombre pactó con el diablo, se condenó. Lo que pasa es que en el Fausto, ya en la primera parte, aparece un prólogo en el cielo recogido muy creativamente por Sokurov
en el inicio, ¿no? Donde aparece, en Sokurov aparece justamente toda una panorámica por el cielo, y del cielo cuelga algo muy onírico, muy surreal, un espejo. El espejo es un leitmotiv en la obra de Goethe. Aparece la mujer en el espejo, prefiguración de Margarita, él se mira en el espejo cuando aparece mi tema del rejuvenecimiento, que yo acá lo dejé de lado, pero acá aparece un espejo vacío. Es el vacío del ser humano también, ¿no? Entonces, en el prólogo, en el cielo, ya está claro que va Mefistófeles al cielo, habla con el Señor, por eso digo que el contexto de Job también está acá, habla con el Señor y le pide permiso a Mefistófeles al Señor para tentarlo a Fausto. Y el Señor lo autoriza y le dice, sí, está bien, anda. Total, el hombre bueno, mientras vive, yerra, pero finalmente encontrará el camino. Acá ya está la prefiguración, ¿no es cierto?, de la salvación. Lo que pasa es que Berlioz, Gounod, todos ellos, insisto, desconociendo un poco también la peculiaridad de la literatura alemana, no van a pensar que ese hombre iba a salvarse, ¿no? Pero sí, por supuesto que la recuperación que se hace, las reescrituras que se hacen en la ópera son magníficas. Bueno, Mefistófeles, por ejemplo, de Boito, es algo extraordinario también, ¿no? O decía, la Faust cantata de Alfred Schnittke, donde está completamente el hipotexto de la historia popular. La historia popular y cómo en la historia popular yo les decía que está toda narrada con una estética naturalista y con doble moraleja. Entonces se narra el final de Fausto y dice que viene el diablo y empieza a arrancarle los ojos y los tira contra las paredes. Bueno, todo eso lo recupera Schnittke en su cantata, ¿no es cierto? Y es extraordinario en ese lenguaje de totalidad, ¿no? De obra de arte total, como hubiera dicho Wagner, que es la ópera, ¿no? Así que, bueno, efectivamente, decía al inicio que la materia fáustica va por la ópera, va por cantatas, por oratorios, etc. Y nosotros podemos pensar, bueno, surgió de acá. Esa leyenda surgió de acá, es un personaje de la música, es un personaje de la literatura, y bueno, originalmente es un personaje histórico. Un personaje histórico que, bueno, dio materia para todo esto. Quiero agradecerles a Patricia y Adriana por hacer para nosotros sus charlas, aprender de ustedes. Saben también que bueno, nosotros las convocamos desde el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y por ahí también quiero explicitar cómo que aparecen en las exposiciones tanto de Patricia como de Adriana, cómo los mitos de la literatura del cine también nos sirven para pensar lo social, ¿no? Para pensarnos como sociedad, para pensar en tiempos de culto a lo nuevo. Todo el mundo en el arte, en la política, en estos ámbitos pretende presentarse como lo nuevo, ¿no? Como encontramos siempre en nuestros relatos convivencia, ¿no? De los núcleos de persistencia y los núcleos de innovación, ¿no? Como en todas esas, aún en los relatos que se presentan como nuevos, siempre uno puede reconocer persistencias, y también como en el mito, en el cine, en la literatura,
encontramos esas otras formas de lógica, ¿no? Esas otras lógicas como la que plantea el personaje de Martin, que era, Sí. ¿no? El diálogo, ¿no? Cuando le viene Némesis, ¿no? Sí, No es la lógica de la causalidad narrativa tradicional, ¿no? Y a veces cuando la realidad se nos presenta como desconcertante, la realidad social, ¿no? En el mito, en el arte, encontramos esas otras lógicas que por ahí nos ayudan a otras comprensiones de lo que escapa a nuestras herramientas racionales tradicionales, ¿no? El arte siempre como fuente, lo decimos también, Alfredo, ¿no? O sea, el arte como fuente de conocimiento, ¿no? Que no solo nos transmite un conocimiento en sí, sino también la emoción que genera, ¿no? El escuchar una obra musical, el componer mismo, o leer una, no sé, ¿quién nos emocionó frente a no sé, a una patética o una sinfonía o al mismo Chopin o también compositores contemporáneos, ¿no? ¿Por qué no? Pero, a ver, que el arte es realmente un recurso que tenemos que tener presente también en nuestro estudio. No es algo solamente para disfrutar y placer, sino que es fuente también que nos ayuda a comprender el mundo, sobre todo a veces, como decía Alfredo, realidades presentes que a veces son críticas, ¿no? Y como es, el arte nos puede llevar a otro lugar para comprender algo que desde la lógica no comprendemos. Sí, a los lobos, ¿no? La alegoría que lleva a los lobos. Sí, porque a veces cuando se habla del pasaje del mito al lobo se asume como una superioridad del lobo, ¿no? Y el mito como algo menor o algo que había que dejar atrás. y no, y que hay problemáticas que no se pueden solucionar con la razón, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, del destino, el destino es algo muy tremendo y muy vital para los seres humanos. Y en realidad, la verdad es que resulta ser la mayoría de las veces incomprensible. A lo sumo uno puede decir, y ya lo tiene encima, ¿verdad? No hay lógica, no, claro. Creo que el mito tiene además un aditamento que genera una especie de extrañamiento, de distanciamiento que propicia la reflexión. Que nosotros en el mito parece que nos distanciamos, ¿no es cierto?, de la realidad referencial, de la realidad fáctica, y entonces sí vamos hacia otra forma de reflexión que no tiene que ver con el logos, nos permite también esa distancia crítica, ¿no? Creo que también eso es algo que anida en el mito. Bueno, les agradecemos por haber venido, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.